Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más en nuestro programa. Hoy vamos a hablar de la Ley 348, aquella ley que ha sido promulgada el año 2013 para proteger la vida y la seguridad de las mujeres frente a la violencia machista. Sucede que la senadora Patricia Arce del ala evista del MAS ha presentado la semana pasada un proyecto de modificación del artículo 94 de la ley 348 y ha desatado un vendaval, uno, de críticas por un lado, pero por otro lado también de apoyos de parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y también de una movilización de hombres y de familias de hombres que dicen haber sido víctimas de esta ley. Por eso queremos hablar y profundizar sobre esta temática con dos invitadas especiales a quienes vamos a presentar enseguida. Además, quiero comentarles que esta ha sido una semana violenta y dramática para las mujeres, tal vez una de las más violentas de este año. Sucede que al menos 6 mujeres han sido asesinadas. Ya las autoridades irán diciendo si son casos de feminicidio o qué tipo de casos son, pero 6 mujeres han sido asesinadas de manera violenta. Luego les vamos a contar el detalle de esos casos. Antes de ir a la profundidad del tema, quiero invitarle a Jenny Escalante a que nos presente el resumen de las noticias de sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. ¿Qué se sabe de los 19 contratos mineros que están a punto de aprobarse en el legislativo? Las concesiones durarán 30 años. Benefician a los cooperativistas mineros de La Paz, concretamente a los auríferos. Se explotará cuarzo, zinc, plomo, plata, pero sobre todo oro. Según sus planes de trabajo, al menos 5 utilizarán mercurio, 6 harán uso de explosivos y otros no especifican el método que usarán y ninguno presentó estudio ambiental. La Ley 348 está en el centro del debate político, tras la presentación de un proyecto de ley que pretende modificarla. Pero, ¿qué dice dicha propuesta normativa? Sumando Voces hizo un análisis y advirtió que esta señala que la declaración de la víctima no constituye prueba fundamental, y un perito dictaminará si dice la verdad, lo que significa que se pone en duda el testimonio de las mujeres. En el Día Internacional de la Madre Tierra, la Liga de Defensa del Medio Ambiente, LIDEMA, identificó 9 zonas de sacrificio ambiental en Bolivia, entre las que están la cuenca del río Pilcomayo, lago Popó, los ríos Mapiri y Caca, entre otros. En ese sentido, LIDEMA llama a reflexionar sobre las vulneraciones a los derechos socioambientales y la destrucción y contaminación de los ecosistemas. Ingenio minero contamina un territorio indígena en Potosí y criminaliza a dirigentes y comunarios. Desde el año 2021, indígenas de la comunidad Alcotambo del Ayú Jesús de Machaca en Potosí soportan una serie de abusos de la empresa minera La Estrella SRL, que no solo está contaminando las fuentes de agua del territorio que habitan, sino que también se ha encargado de iniciar procesos legales en contra de dirigentes y comunarios de la zona, por oponerse a su actividad minera. Tacana, la marca indígena que busca levantar a un pueblo golpeado por los incendios. Como un ave fénix que renace de sus propias cenizas, las mujeres indígenas tacanas encontraron una opción para levantarse tras el duro embate que sufrieron por los incendios registrados entre octubre y noviembre de 2023, y que devastó alrededor de 100.000 hectáreas en la Amazonía boliviana. Hoy, sin embargo,
muestran una dosis más de resiliencia, pues lanzaron su propia marca de productos artesanales denominada Takana, manos que transforman. Para pedidos o información, contáctate al 6704 1179 o ingresa a www.cipta.org.bo. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese resumen de nuestro portal que, como ustedes ya saben, se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Jimena Freitas. Ella es del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM. Adelante, Jimena, muchas gracias por compartir con nosotros. Hola Mary, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí para revisar estos últimos embates. Muy bien, Jimena, también contamos con Gabriela Ichazo. Ella es periodista y también abogada constitucionalista. Ella opina y hace su actividad desde Santa Cruz. Adelante, Gabriela. Está con el micrófono, ahora sí. Buen día, Mary, muchas gracias. Buen día, Jimena, encantada de conocerte, mucho gusto. Muy bien, vamos a Igualmente. empezar, pero antes de que empecemos la charla de fondo, quiero presentarles unas 3 láminas que nos resumen. Uno, ¿qué dice el artículo 94 de la ley 348? Y luego vamos a hablar qué dice el proyecto planteado por la senadora Patricia Arce. Empecemos por el artículo 94 de la ley 348, es decir, ¿qué es lo que está vigente actualmente? Dice, el fiscal o la fiscal debe reunir las pruebas necesarias procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por estos. Si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los servicios integrales de atención. Muy bien, ¿qué dice el proyecto planteado por la senadora Arce respecto a la ley 348? Veamos, es el artículo 94. En los casos de violencia sexual, dentro del referido plazo, la autoridad fiscal deberá recibir la declaración de la víctima en cámara GESEL, con asistencia de peritos especializados, de tal forma que a la conclusión del acto de declaración, los mencionados peritos presenten dictamen sobre la veracidad del testimonio de la víctima, que constituye prueba fundamental que debe ser necesariamente corroborada por otros medios de prueba. Dice una parte de la propuesta de modificación. Pero hay más. Veamos el segundo párrafo de esta propuesta. En los demás casos de violencia en razón de género, la declaración de la víctima no constituye prueba fundamental, excepto el testimonio de las niñas, niños y adolescentes que fueran víctimas o testigos de un hecho de violencia familiar o doméstica que goza de presunción de veracidad en el marco de la ley 548. Es decir, un perito dirá si es verdad lo que dice la mujer víctima de violencia sexual, por un lado, y por otro lado, aquellas mujeres que fueran víctimas de otro tipo de violencia de género dirán su palabra, pero esa palabra no será considerada prueba fundamental. Empecemos con Jimena Freitas. Jimena, ¿cuál es tu reacción respecto a este proyecto planteado por la senadora Arce? Bueno, aquí hay varios elementos en realidad. Uno es la propuesta de la senadora Arce, el otro es el acuerdo que se hizo hace unos días para que todos los juzgados de tratamiento penal eh, trabajen sobre el tema de violencia contra las mujeres. Aquí se está expresando básicamente lo que venimos peleando hace muchos años. Primero, son estos estereotipos que se trabajan sobre las mujeres y lo que está planteando evidentemente la senadora Arce es que todas las mujeres somos mentirosas.
las mujeres mentimos, las mujeres engañamos, que este es un estereotipo muy usado, muy común dentro de nuestro cotidiano, dentro de nuestro medio, ¿no? Evidentemente, más de 134 organizaciones hemos sacado un pronunciamiento donde estamos demostrando por qué esto es un retroceso. Sí, esto es un retroceso, evidentemente, porque la ley 348 lo que hace es garantizar derechos de un grupo poblacional como son las mujeres. Primera consideración. La segunda consideración es que evidentemente lo que hemos peleado en la 348 es no una revictimización. Estos largos procesos donde las víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, tenían que repetir 1000 veces cómo habían sido agredidas. Y además eran puestas, ¿no es cierto?, a esta, digamos, a este no creerles, siendo las víctimas, y ponerlas expuestas a psicólogos, a peritos de jueces, peritos fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, a una serie de personal. Y precisamente uno de los principios de la 348 fue la no revictimización y aprender a creerles a las víctimas lo que estaban relatando. Lamentablemente, el sistema de justicia no ha logrado entender esto. No ha logrado entender que una víctima no, 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 no miente en relación a un hecho de una agresión tan dura como puede ser una violencia sexual o cuando las mujeres van reiteradamente al sistema de justicia reclamando que las proteja el sistema de justicia y cuando vuelve a llegar el caso ya es un feminicidio. Entonces, aquí evidentemente esta propuesta está yendo en contra de derechos de las mujeres, está yendo en contra de este principio que se ha peleado tanto en la 348, que es el de celeridad. Sí, los procesos deben tener celeridad. Los procesos se vuelven tan largos, tan lentos y en definitiva tan costosos, porque sí tienen un costo, sí tienen una erogación para las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, que van votando a las mujeres. Si hacemos este procedimiento, que además es inviable, quienes conocen, quienes están litigando, saben que esto es inviable, es decir, es inviable, son inviables estos plazos, no hay la cantidad suficiente de peritos. Por favor, si ni el IDIF de La Paz, que se supone que es el más grande, no tiene el personal suficiente, imagínense ustedes qué pasaría con un caso que se presenta en Caranavi, un caso que se presenta, qué sé yo, no, no, un caso que se presenta en Potosí. Los casos que se presentan en Potosí, digo en sentido que son ciudades más pequeñas y que tienen menos personal aún para estos peritos. Peritos en psicología son son poquísimos. Entonces, esto realmente es una propuesta totalmente inviable y lo que más bien, ¿no es cierto?, tenemos que hacer y lo que más bien tenemos que ver es cómo trabajamos en un sistema de justicia para que la ley 348 funcione. Este principio de que la ley no se aplica, entonces por lo tanto no sirve la ley, es absolutamente equivocado, es absolutamente errado. La ley 348 tiene problemas, por supuesto que sí, todo es perfectible, ¿sí? Y lo que podemos hacer es volverla más perfectible. Pero lo más importante es que aunque tengamos una ley hermosa, una ley absolutamente perfecta, si el sistema de justicia no funciona, no va a quedar en nada. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, estamos en una posición como organizaciones y mujeres activistas de no permitir este tipo de retrocesos, no permitir este tipo de, yo digo, exabruptos, ¿no es cierto?,
porque la ley no es contra hombres, como decía el senador Andrónico, no es contra hombres. Evidentemente es contra hombres violentos, pero no todos los hombres son violentos, no todos los hombres son violentos. Entonces, claro, supongo que todos los hombres que en este momento en Santa Cruz, en Cochabamba, etcétera, están saliendo en defensa de estas modificaciones y están saliendo más bien en términos de decir hay que eliminar la ley 348, seguramente tienen experiencia, son violentos, ¿no? Sí, Bueno, ellos sí. entonces, gracias, Jimena. Luego vamos a volver para profundizar aún más este punto. Pero antes quiero darle la palabra a Gabriela Ichazo. Ella, desde su experiencia como abogada, como líder de opinión, ¿qué nos puede decir? Yo sé que ella tiene una opinión diferente, seguramente varios matices. Cuéntanos, Gabriela, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este proyecto presentado por la senadora Arce, que es el punto de partida de este debate? Sí, sobre el proyecto presentado por la parlamentaria, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Creo que es un proyecto de modificación de la ley eh, sobre la responsabilidad del Ministerio Público, que es errada, no va al punto en sí, ¿ya? Así que no quisiera ni extenderme en eso porque coincidimos aquí además con Jimena. Considero que las denuncias, digamos, en el caso de violencia sexual, de violación, etcétera, de esa gravedad, eh, deben seguir, digamos, los mecanismos que señala la ley 348. Y concuerdo de que si no se aplica la ley en este sentido, es por las falencias que existen en el Ministerio Público y en el sistema judicial. En sí, con la aplicación de la misma ley 348, en esta tipología de casos, vemos que igualmente se revictimiza a la persona que denuncia, ¿no? Es decir, igual la persona llega a la denuncia, digamos, al policía que está de turno, eh, hace su declaración, luego la pasan a otra instancia igual policial, luego tiene que hacer la declaración ante el fiscal. Es decir, igual se revictimiza, es decir, el sistema del Ministerio Público, de la Fiscalía y Judicial están retrasados, están atrasados. No sé si por falta de presupuesto, yo creo que sobre todo porque están sobrepasados, ¿no? El número de funcionarios que existen la Fiscalía es insuficiente para la cantidad de denuncias, no solamente en este ámbito, sino en en todas las denuncias de supuestos delitos que se cometen. Entonces, esa es una parte, ¿no? Sin embargo, la observación que yo hago es que sobre las 12.541 denuncias, por ejemplo, que señala el periódico Los Tiempos, con datos del Ministerio Público entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de este año, ¿no? Yo voy más que nada a los temas de violencia familiar o doméstica, que ocupan 9.600 casos. Estamos hablando de un número importante del total de denuncias. Entonces, mi observación aquí va a la falta de precisión, y por eso en algunos comentarios que realicé públicamente decía la mala redacción, ¿no? De la ley 348. De precisar de mejor manera este tipo de denuncias de este ámbito, donde yo creo que es ahí donde existen mayores problemas y reclamos, ¿no? Respecto a la desigualdad ante la ley del hombre y la mujer. ¿En qué sentido? En la parte preparatoria, digamos, de un supuesto proceso judicial, tiene una parte que se llama, dentro de esa misma, preliminar, ¿no? Que es cuando
la mujer va a denunciar, recibe la declaración el fiscal, y el fiscal tiene que citar, notificar al denunciado, tomar declaración y continuar la investigación policial, etcétera, hasta terminar. Esa es la parte preliminar, no llega a ser ni siquiera preparatoria, porque no hay imputación, no lleva al juez aún, ¿no? Sin embargo, los fiscales, aprovechando, digamos, esta ausencia escrita, porque tácitamente sí se podría interpretar de que estaría dicho en la ley 348, pero escrito no está. El fiscal aplica medidas de protección a la mujer que vulneran los derechos del denunciado. Los aplica directamente con el denunciado sentado ahí citado a declarar. ¿Mm? Y, digamos, esto no sucede ni siquiera en los casos, digamos, de divorcio o de tenencia o guarda de hijos en los juzgados de familia, ¿no? Donde los casos son atendidos por el juez o la jueza en esta materia, y en el caso de denuncias de violencia doméstica, por decirlo familiar, eh, podría ser de violencia económica, patrimonial, etcétera, este caso de denuncia, eh, el fiscal está actuando, ¿no?, en vulneración de los derechos, es decir, ni siquiera llega a conocimiento del juez. Por otro lado, en el tema de denuncias falsas, la ley 348 señala, también vulnerando, digamos, la presunción de inocencia, señala que en caso de que suceda esta, la persona denunciada con el acto fiscal de rechazo de la denuncia, queda habilitado a iniciar la acción correspondiente. Entonces, ¿en qué queda la presunción de inocencia? ¿No? Entonces, coincido con Jimena, ninguna de las dos pensamos que todos los hombres son violentos, de ninguna manera, ¿no? Pero las actuaciones que se realizan, creo yo, por falta de precisiones en la ley 348, haría presumir que sí. En lugar de presumir de que todos los hombres son inocentes y que ante una denuncia, ¿no?, correctamente tramitada o gestionada, digamos, por el Ministerio Público y la Justicia, se determinará, se continuará el proceso correspondiente, pero se preservará la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Además de perdón, termino rapidito Sí. con esto, además de la ley 348, por ejemplo, estas vulneraciones a los derechos han sido reforzadas en la ley 1173, ¿no?, sobre la cual también se aferra el Ministerio Público en los casos de denuncia de violencia o de supuesta violencia, respecto a medidas de protección que afectan a los derechos y a las garantías del denunciado. Y aquí voy, que las medidas de protección se dice que son para proteger a la persona denunciada y que no vulneran los derechos del denunciado, pero sí los vulneran, por ejemplo, en el caso de que el denunciado tenga hijos o tenga personas mayores, adultas mayores, o tenga personas a su cargo con discapacidad, porque se le impide, por ejemplo, asistir al colegio, a recoger a los niños, o qué sucede ante la guarda compartida, o no puede asistir a las actividades de los hijos, etc. Eso es Muy mi bien, primer comentario. está bien, yo le paso ahora sí la pregunta a Jimena, porque Gabriela nos habla de medidas de protección muy tempranas, nos habla de supuestas denuncias falsas en contra de los varones y en suma nos dice que hay unas vulneraciones de derechos. Jimena, ¿está ocurriendo eso o es una percepción de casos aislados? ¿Cómo lo ves tú? Es- Estamos con el micrófono apagado, Jimena. Perdón. Ahora sí. De que existen casos en los cuales se pueda haber hecho una denuncia falsa, sí, no,
No negamos que puede ser. Sin embargo, no es la constante. No es la constante. Es decir, yo no creo que ni el 5% de los 432.265 casos que han sido tratados en el Poder Judicial entre el 2013 y el 2023 sean casos de denuncia falsa. Y de esos casos, el 90% son quienes están culpabilizados son hombres. Entonces, esto del principio de inocencia hay que mirarlo con pinzas y hay que trabajarlo con pinzas. Porque yo también puedo señalar y puedo decir cuántos son los casos de feminicidio que eran mujeres con denuncias reiteradas por violencia intrafamiliar. Si sacamos estadísticas, son muchos. Hay una, es decir, hay una, como una conducta reiterativa, ¿no es cierto? En la cual evidentemente las mujeres van a denunciar, las jóvenes van a denunciar, no se las escucha y ahí sí, saben, en los hechos, este principio de inocencia funciona porque frenan la denuncia de las mujeres y dan paso, ¿no es cierto?, a la duda en relación al violento. Entonces, en los hechos sí funciona eso. Funciona porque no ha salido de la cabeza de los operadores de justicia. Entonces, esto de reclamar demasiado por el principio de inocencia, la presunción de inocencia. Por el otro lado, evidentemente cuando un hombre tiene a cargo a personas con discapacidad, a personas adultas mayores, etcétera, efectivamente la ley también digamos, les da las garantías. ¿Por qué? Porque no pueden dejar en desprotección a estos terceros que están involucrados. Ahora, esos también son argumentos que los violentos utilizan para no ser sancionados, ¿sí? Ahí también, evidentemente, nuevamente se arguye una serie de estos argumentos, ¿no es cierto?, para no ser sancionados, para que se les dé, por ejemplo, detención domiciliaria, para que tienen que ver a los hijos, por lo tanto, no pueden tener restricciones en la relación con las mujeres. Entonces, creo que ese es un tema que habría que trabajarlo mucho más. Habría que además mirar lo que está pasando en la realidad, sí, lo que pasa día a día, lo que está sucediendo dentro de los tribunales. Alianza Libre Sin Violencia ha hecho varios estudios, varios trabajos de cómo funciona el sistema de justicia. Y precisamente ahí se puede identificar este tipo de problemas. Estos problemas, por ejemplo, en términos de el dinero que hay que poner, porque el investigador no sale si no hay plata, ¿sí? Y por lo tanto, terminan diciéndole a las mujeres que vuelvan a la casa porque no encontraron nada y las vuelven a mandar a la casa con los mismos, con sus victimarios finalmente. Se señala que son los protectores de los hijos. Sí, pero en definitiva las protectoras de los hijos son las mujeres en los hogares violentos, no necesariamente son los hombres. De quien debemos preservar la vida es de esas mujeres. Entonces, creo que en términos, ¿no es cierto?, de estas argumentaciones, y es el argumento que tiene la Casa del Hombre. ¿No? O sea, están rompiendo el principio de presunción de inocencia. La ley, por eso por eso es antihombres, porque rompe el principio de presunción de inocencia. Pero creo que en los hechos, el propio sistema se ha encargado de presumir que evidentemente los hombres violentos no son culpables, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que basarnos en los datos. Y tenemos que basarnos en algo, Mary, que es importante, los instrumentos internacionales.
la Belén do Pará, la CEDAW, ¿no es cierto? Ya nos dan elementos eh, que además Bolivia y Gabriela, eso sabe mejor que yo todavía como abogada, Bolivia tiene que cumplir, ¿no es cierto? Ya nos dan elementos, por ejemplo, para no tener un trato cruel con las mujeres, ¿sí? Ujú. Y la Eh, revictimización ujú. precisamente tiene que ver con tratos crueles. Tiene que ver con tratos crueles el hecho de que mandemos a las mujeres a la misma vivienda donde están los violentos. Ujú. Mandemos a los hijos a esos espacios donde ven cómo las matan a sus madres, ¿sí? Entonces, ahí creo que habría que revisar con mayor precisión y ver, reitero, lo que están señalando estos instrumentos internacionales. Quizás la raíz de esta divergencia o esta diferencia de criterios está en el hecho de que se puede creer de que la violencia afecta por igual a hombres que a mujeres. Sin embargo, quiero mostrarles unos datos emitidos justamente en este pronunciamiento de las mujeres de 132 organizaciones. La otra lámina, por favor, la de la Sí, violencia. perdón, pero yo quisiera también comentar. Sí, sí, Gabriela, vamos a mirar la lámina de la violencia y luego pasamos a comentar, por favor. La violencia sí tiene género, tenemos una lámina, porque esa es la posición fijada por estas 132 o 34 organizaciones que ayer han firmado un pronunciamiento justamente indicando esta afirmación. ¿Qué dicen estos datos? Que 7 de cada 10 mujeres en relación de pareja han sufrido alguna forma de violencia, que el 95% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas, que el 90% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, que más del 70% de los feminicidios son cometidos por parejas y exparejas. En estos datos se basan estas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres para afirmar que la violencia sí tiene género. Ahora sí, le paso la palabra a Gabriela Ichaz. ¿Cuál es su reacción, su respuesta a este tema? Porque pareciera que en su posición percibimos de que hay igualdad entre hombres y mujeres, incluso en los temas de violencia. Adelante, Gabriela. Hay igualdad de hombres y mujeres ante la Constitución. La hay. Es un principio básico de la ciudadanía. No es una percepción. Los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como la propia Constitución boliviana, señalan que las garantías y los derechos establecidos en la Constitución son de aplicación directa e inmediata para todos. Entonces, estamos hablando con Jimena desde dos puntos de vista o lugares diferentes, lo cual no significa que ambas coincidamos respecto a los temas de violencia. De hecho, no tengo por qué, digamos, hacerlo recuerdo, pero lo digo, yo soy una activista por los derechos de las mujeres desde cuando de esto no se hablaba. ¿Mm? Entonces, no se trata de eso. Se trata de que Jimena está hablando de los violentos y yo estoy hablando de los inocentes. ¿Mm? Es decir, yo estoy hablando que la presunción de inocencia no puede ser menoscabada por ninguna ley y por ninguna interpretación aleatoria, porque es una garantía y es una garantía ante el juez. Es una garantía además que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la Constitución Política del Estado Boliviana, está en el bloque de constitucionalidad, está en el control de convencionalidad, ¿no? Entonces, el día que nosotros pongamos la presunción de inocencia como presunción de culpabilidad, estamos mal. Y yo sé, y yo entiendo además, yo entiendo, ¿no? Que cuando el ejercicio o el sistema judicial está eh,
transversalizado, por decirlo así, o está cruzado, digamos, por el tema político, ¿no? No hay justicia. Y la presunción de culpabilidad es una política de Estado. ¿Mm? Entonces, yo a lo que voy, es que si se va a hacer algún ajuste a la ley 348, debe ser en ese sentido. ¿Mm? Porque yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley presentado por la diputada. No estoy de acuerdo, por supuesto que no, no ayuda en nada, no resuelve absolutamente nada. ¿Mm? Pero ante denuncia falsa, la acción de oficio debe existir. Porque si vamos a hablar, digamos, de los temas más subjetivos y que son reales también, como por ejemplo el gasto que hace la denunciante, el gasto que hace de tiempo, de dinero, de seguridad, de violencia, de revictimización y todo eso, es lo mismo para una persona denunciada que es inocente. A eso es lo que voy, a eso es lo que apunto. Yo nada tengo que decir del violento. ¿Mm? Pero Jimena, eso es lo que no está bien determinado. ¿Ya? O sea, yo creo que estamos en una etapa posterior a la reivindicación de los derechos y de lucha contra la violencia hacia la mujer. Yo creo que eso lo tenemos que superar y tenemos que avanzar más allá a perfeccionar. ¿Mm? Porque no podemos dejar de leer la situación en la que se encuentran personas inocentes, porque se les niega esa presunción de inocencia, porque su palabra tampoco vale. Y no me voy, lo digo, a los delitos de orden o a las denuncias de delito sexual, sino que Jimena, utiliza sí. la falsa denuncia en temas de conseguir dinero, ¿no? De venganza, de parejas, de revanchas, etcétera, etcétera. Entonces, o de otros fines distintos al espíritu de la 348, con la cual coincido totalmente yo con Jimena, ¿no? Pero la mala utilización por parte, o sea, de la ley, por no precisar, por no hacer precisiones que también tengan una responsabilidad sobre la denunciante en caso de ser falsa, ¿m? Que garanticen la presunción de inocencia de un denunciado que es inocente, porque no es nomás estadística. Tener una persona inocente detenida, presa o con antecedentes penales es un tremendo acto de injusticia también. Ese es mi Le comentario. pasaremos muy bien, Estoy de Gabriela, le acuerdo. pasaremos la palabra a Jimena para que nos diga cuál es el origen y la necesidad de hacer una ley que proteja a las mujeres de la violencia machista. Eh, ¿Por qué no se hizo una ley como para todos por igual? O sea, ¿cuál es la raíz, la filosofía que se tuvo al inicio de esta ley? Adelante, Jimena. Gracias. Solo una consideración, dos en realidad. La primera es la 348, no vulnera el principio de inocencia. Y segundo, evidentemente, ¿no es cierto? También está establecida la denuncia falsa. Sí, hay los mecanismos, ¿no es La cierto?, señal. para sancionar cuando hay una denuncia falsa. O sea, no es que se queda al aire. Lo que hace la 348 es evidenciar un tipo de violencia que es un tipo de violencia que sufren las mujeres, las niñas, las adultas mayores. ¿Por qué? Por un sistema en el cual vivimos, que es un sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Sí? Hay violencia en la sociedad, por supuesto, pues la violencia, hay una violencia general, hay una violencia que afecta tanto a hombres como a mujeres, es cierto, por supuesto que sí, y no la podemos desconocer, pero este es un tipo de violencia particular. Y si no, fíjense en el caso que hemos tenido la anterior semana en Santa Cruz, ¿sí? Es un tipo que mató a dos mujeres. ¿O por qué? ¿Por qué el 90% de estos casos que se denuncian son mujeres? ¿Por qué hemos tenido que llegar
a esta definición, a esta tipificación que no existía, ¿no es cierto?, como es el feminicidio. ¿Sí? Y es una lucha en el mundo, es decir, no es algo que solo se dé aquí en Bolivia, no es algo que solo lo tengamos acá, sino es una lucha que se da pues, en el mundo. ¿Sí? Es visibilizar este tipo de violencia, visibilizar esta otra forma de violencia, ¿no es cierto?, que afecta a un grupo en particular, que no es la misma violencia que sufrimos al salir a la calle y que nos roban y nos ponen un cuchillo y no importa si es hombre, mujer, viejo, joven, negro, blanco, ¿sí? No importa. No, aquí Ujú, hay una violencia que se sustenta en esta desigualdad, que se sustenta en este menosprecio, ¿no es cierto?, hacia las mujeres y hacia la vida de las mujeres. Y eso es lo que se ha logrado además colocar, ¿no es cierto?, en los espacios internacionales como un tema de preocupación. ujú. ¿Sí? Y ya desde los años 70 tímidamente empieza a entrar estos espacios y bueno, los 90 con mucha mayor fuerza. Y lo que se está recuperando con este tipo de disposiciones es precisamente abordar esta violencia que tiene que ver de menosprecio hacia las mujeres. ¿Sí? Es esa, es una violencia particular, es una violencia que, por ejemplo, está en el ámbito de la familia. Hace algunos años, yo soy docente en la universidad, y hace algunos años hacíamos una tesis con una estudiante en el gobierno municipal de La Paz con hombres violentados. ¿Sí? Em, y yo les aseguro que lo que encontramos en esa tesis es una construcción genérica, pero así absolutamente marcada. Una construcción genérica en esas mujeres violentas, reclamándole lo mismo que los hombres les reclaman a las mujeres. Este incumplimiento de mandatos, este no importarle la vida de la mujer, ¿sí? Entonces, hay que mirar un poco más, hay que reflexionar un poco más y precisamente el sistema legal pues también hace este tipo de regulaciones y protecciones a a las diferentes poblaciones, ¿no? No es una Entonces, violencia común, nos dice Jimena, ¿no? No es una no es una violencia común, violencia es una común, violencia diferente de un patriarcal. hombre que cree ser superior a una mujer que está subalternizada, digamos, en la sociedad. Ese sería como el concepto filosófico que da origen a una ley que quiere proteger la vida de las mujeres, según rescato de la declaración que nos acaba de hacer Jimena Freitas. Pero luego, antes de darle la palabra a Gabriela Echazo, quiero comentarles que varias amigas y amigos nos están mandando mensajes a través de las redes sociales. Voy a leerlos luego, pero antes quiero mostrarles unas láminas a propósito de los casos de violencia que se han presentado durante esta semana, que a mí, la verdad, me han estremecido profundamente porque en una sola semana que todavía no termina, hemos contabilizado 6 casos, es más, 7, porque esta mañana hemos recibido la noticia de otro caso en Santa Cruz. Veamos de qué se trata. Empecemos. Cristian Franco, que es la persona a la que ustedes ven en la fotografía, de 23 años, asesinó a Viviana y Carla Patricia en Santa Cruz, según dijo, por el gusto de matarlas. A una de ellas la tenía enterrada en su casa. Tenemos el caso de Saraí, una niña de 2 años que fue asfixiada y su cuerpo fue encontrado en una poza cercana de su casa en Montero. Luego, una joven de 19 años fue encontrada muerta por estrangulamiento en el municipio de Tinguipaya, en Potosí. Natalia Olivera, de 34 años, fue asesinada en Yacuiba. Los pescadores Ventura Gallo y Hugo Ventura Gallo fueron detenidos por el crimen. Aurelia, de 34 años, fue asesinada por Simón, su pareja. El hecho ocurrió en Capinota. Y como ustedes saben, la policía sigue buscando a Odalis, esta muchacha que ha desaparecido luego de haber ido a un viaje con su pareja a la zona de los Yungas de La Paz. Y también se está buscando a Singri, que ha desaparecido de Tarija por los días de carnaval, y muchas otras
mujeres desaparecidas. Y les decía que esta mañana hemos recibido la noticia a través de la red Herbol de que otra mujer fue víctima de feminicidio también en Santa Cruz hoy jueves y que su pareja incluso le atropelló con su camión. Entonces, los casos son realmente dramáticos y estremecedores. Por eso quiero pasarle la pregunta ahora sí a Gabriela Ichazu. Uno, ¿cuál es su reacción respecto a estos hechos? Y dos, ¿cómo sería el proyecto de ley que ella concebiría para reformar la 348? Porque ella está planteando un cambio. Ella le escuché decir que quisiera que la mujer que miente respecto a la violencia de género sea también sancionada, sea también castigada. ¿Cómo sería esa redacción, Gabriela? Adelante. Ya. En primer lugar, todos los casos de violencia, que por supuesto que son absolutamente estremecedores, ¿no? Quien no, digamos, quien no tenga la piel de gallina de cada caso de estos casos terribles que suceden, por ejemplo, los tres primeros que mostraste, Mary, en pantalla, son realmente espantosos. Eso es de gente realmente desquiciada, ¿no? ¿Quién puede asfixiar a un bebé? ¿Quién puede decir por el gusto de matar, maté? O sea, no hay quien no se estremezca, creo yo, con semejante violencia, ¿no? Y por eso yo no me pongo en ese lugar, ¿no? De estar como en desacuerdo, digamos, con la sanción, el castigo a estos delitos. Son delitos y son delitos en razón, estoy de acuerdo, de género. Por supuesto que sí. Eso en ningún momento al contrario, yo he reivindicado todo esto, ¿no? Eh, no es ese mi lugar. ¿M? Mi lugar es, como decía desde el comienzo, respecto a la situación de la persona inocente. ¿M? Entonces, si queremos ponerlo en hechos o en plantillas, ¿no? En la Cámara tenemos 10, digamos, o 12 hechos de violencia con muerte hacia mujeres o niñas en este día o en estos días, ¿no? Y yo digo, mostrándolo así, tenemos 12 millones o 6 millones de personas o 12 millones de personas que no lo son, no son culpables ni asesinos ni violentos. ¿Mm? Entonces, por eso digo, no trato de desdramatizar. Esto es una tragedia. Los hechos que pasan son una tragedia y deben ser castigados. ¿Mm? La ley no debería modificar una letra que logre el castigo a través de la justicia de estos delitos. ¿Mm? A lo que yo apunto, reitero, y por supuesto lo dije al principio, que existen las denuncias falsas descritas en un artículo de la ley 348, ¿no? Pero la presunción de inocencia nuevamente es vulnerada cuando se deja, ante simple denuncia. ¿Cuándo se determina que la denuncia es falsa? Cuando al investigador, al fiscal, al juez, ¿cuándo? Dice, a rechazo fiscal. ¿El fiscal cuándo va a investigar? El fiscal, ¿por qué pone en la denuncia apenas recibida si no ve gravedad en el supuesto delito que tipifica? ¿Por qué pone medidas de protección contra la presunción de inocencia del denunciado, afectando a su derecho laboral o lo que fuere? Entonces, a eso voy yo. Yo no me estoy yendo al extremo de hechos, digamos, irrebatibles, de denuncias de violación, de denuncia de violencia física, o sea, cosas que no tienen cuestión. Estoy yendo a las denuncias, por ejemplo, de maltrato psicológico, las denuncias de otro tipo de violencia, que solamente a simple declaración generan un denunciado al cual presumen que ya es culpable.
que su declaración no tiene valor para recibir medidas que vulneran sus derechos. A eso es a lo que yo voy. Muy bien, Gabriela, queda clara tu posición. Quiero leer algunas opiniones que nos están llegando a través de las redes sociales. Por ejemplo, Gresuir nos dice, la Casa del Hombre tiene como principal reclamo el cobro de la asistencia familiar. Promueve la irresponsabilidad paterna. La presunción de inocencia es una garantía para el sindicado. La presunción de veracidad que tienen las víctimas de violencia es sobre el hecho, no de la culpabilidad del sindicado. También nos escribe María Fernanda Salamanca y nos dice, buenos días, quisiera saber cuál es el número de casos o la proporción de casos de hombres denunciados con respecto al número de acusaciones que sí son verdaderas. Y luego tenemos otra vez a Gresuir que dice, ¿por qué no se realizan las denuncias formales sobre las denuncias falsas? Los tipos penales y procedimiento existen para sancionar este delito. Marfa Guzmán Soleto nos dice, los feminicidios existen y siguen subiendo día tras día. Zulema Alanes nos dice, lamentablemente hay una corriente política retrógrada a nivel global que en Bolivia tiene expresiones fundamentalistas diversas, como el MAS, Creemos, Iglesias y otras, y que utilizan vocerías femeninas para encubrir los crímenes de odio hacia las mujeres. El machismo está enraizado en una cultura patriarcal que permea por igual a hombres y mujeres. Podría seguir leyendo, pero tengo que darle ahora sí la palabra a Jimena para preguntarle si es necesario, posible, hablar de la modificación de la ley 348 en algún sentido. Tú misma dijiste que evidentemente pueden haber algunos casos de denuncias falsas y que todo es perfectible. ¿De qué estamos hablando, Jimena, en este caso? ¿O definitivamente la ley no debería tocarse porque protege la vida de las mujeres? ¿Cuál es tu posición? Yo creo que hay varios elementos ahí, Mary. Uno, la ley es siempre perfectible y sí, nosotras como mujeres, como organizaciones que hemos firmado este pronunciamiento, tenemos propuesta de modificación de la ley. Es evidente. Hay modificaciones que hay que realizar, hay ajustes que hay que realizar en la ley, por supuesto. Sin embargo, personalmente creo que este es un momento poco propicio para tocar la ley 348. Hay una arremetida muy fuerte de los grupos fundamentalistas, como dice su lema, lo hemos visto, ya se está tocando la ley de derechos sexuales y reproductivos, han salido las iglesias, han salido las casas del hombre, han salido los parlamentarios que deberían protegernos, los parlamentarios que deberían más bien conocer cuáles son los instrumentos internacionales. Con este tipo de afirmaciones de querer ponernos en una guerra entre hombres y mujeres, querer poner la ley 348 como una revancha de las mujeres hacia los hombres. Entonces, creo que en este momento de esta arremetida tan importante, eh, em, donde se están juntando todos, hasta hace algunos años, y Gabriela debe conocer perfectamente, decíamos, los de izquierda son más progres, los de derecha son fundamentalistas. Mentiras, hoy día es un río revuelto donde se juntan los que dicen que son de izquierda con los de derecha, etcétera, y todos van en contra de derechos. Tenemos una ola a nivel regional que es una ola antiderecho, que igual no distingue estos, digamos, límites, izquierdas, derechas, etcétera. Es una ola, ¿no es cierto?, que se está viniendo antiderechos. Los grupos antiderechos han entrado a los espacios internacionales donde también están incidiendo en este retroceso de derechos. Entonces, creo que no es el mejor momento ahorita de entrar a una discusión. Creo que están las propuestas. Si se quiere hacer una modificación a la 348, se la puede hacer. Hay propuestas serias, hay propuestas que se sostienen en diagnósticos serios,
porque es bien fácil decir, hay miles de millones de hombres que han sido acusados falsamente. Dato, dato. Hoy día leía o escuchaba un post, un reel que salió en las redes y que la Casa del Hombre decía, pero de todas las denuncias, solo 1000 o no sé qué número han sido sancionados. Claro, pues, pero ahí es donde está la impunidad. Ahí es donde está, no funciona el sistema. Pero no pueden señalar alegremente que esa cantidad de casos que no se han resuelto, que no se han sancionado, sean casos de denuncia falsa. Por favor, o sea, ese es es una barbaridad. Entonces, existen estudios serios, existen estudios donde hay evidencias serias, reitero, los trabajos que ha hecho la Alianza Libre Sin Violencia, ¿no es cierto?, que dan pauta para ver qué temas hay que ajustar. Pero si se hacen esos términos, vamos adelante. Si lo vamos a hacer vía estas mentiras, vía este lanzar, la escuchaba ayer o anteayer a la ex directora de género, Melania Torrico, haciendo unas aseveraciones, gritando por la inocencia, etcétera, etcétera. Sí, así no se resuelve una ley, así no se resuelve la protección para ningún sector poblacional. No se resuelve. Yo creo que sobre evidencias serias podemos charlar, pero si vamos a entrar a un quién especula más, preferible es dejar la ley como está. Como ustedes saben, amigas y amigos, este es un espacio de la sociedad civil para la sociedad civil y aquí promovemos el diálogo, el encuentro, la concertación. Por eso estamos charlando sobre un tema absolutamente importante para la sociedad, para los derechos humanos de las personas y los derechos humanos de las mujeres en particular. Quiero despedirme de las invitadas, agradecerles por haber estado en nuestro programa. Podríamos seguir debatiendo, pero tenemos que cerrar esta emisión. De pasito, le doy la pregunta a Gabriela, mientras se despide, que nos cuente si es que tiene datos sobre casos comprobados de denuncias falsas. Es una pregunta que le envía Zulema Alanes. Y muchas gracias por haber participado. Primero se despide Gabriela y luego Jimena. Muchas gracias, Mary. Bueno, primero quería yo decir que los principios de progresividad y de no regresividad también están en la Constitución, sobre los derechos, sobre los derechos. Es decir, por más que venga digamos, una ola, digamos, para retroceder, la Constitución garantiza que los principios de progresividad y de no regresividad sobre derechos están garantizados, es decir, están constitucionalizados. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, no sé cuál comentario fue que leíste, Mary, sobre las vocerías femeninas de ciertos partidos políticos. Creo que también eso es violencia, tratar de descalificar el conocimiento, la posición o la argumentación que tenga una sobre este tema al que fui gentilmente invitada por vos. Y en tercer lugar, me encantaría a mí compartir, si fuera posible, Jimena, el trabajo que ustedes están haciendo, estudiando cómo perfeccionar la ley 348. Me encantaría leerlo y poder saber si puedo aportar también. Y como digo, el fin, o por lo menos mi opinión respecto al tema, es desde el punto de vista del inocente. Es decir, siendo agresivas, siendo más violentas con la boca que los violentos, etcétera, no se logra absolutamente nada. Nada. Parece que es una época en la que nos hemos desacostumbrado a debatir, ¿no? A plantear premisas, a argumentar, a conocer, a compartir, a encontrar acuerdos, ¿no es cierto? Y en ese plano del grito o de la consigna, yo me excluyo, pero guardo silencio. Así que yo con muchísimo gusto para, para debatir y los temas que le parezcan. Respecto a lo último, sobre si tengo estadísticas, no, yo no tengo estadísticas. Lo que tengo son conocimiento de casos.
tanto en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y algunas otras localidades de provincia. Casos, y muchos casos. Pero no tengo datos estadísticos que no manejo. Me baso en los del Ministerio Público y de las instituciones que los preparan. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por haber estado en el programa. La hemos invitado a Gabriela porque sabemos que con ella puede haber un diálogo de argumentos, ¿no? Y de hecho, hemos recibido algunos insultos por redes sociales, pero por supuesto no los vamos a difundir, no los vamos a amplificar, porque estamos en contra de la violencia en todas sus formas, también, incluso contra la violencia digital. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa también. No, pues gracias a ti, Mary, gracias, Gabriela, porque evidentemente comparto contigo plenamente. Aquí es un tema de cómo debatimos, cómo argumentamos y cómo sostenemos. Cada grupo, cada sector tiene sus propias argumentaciones. Yo lo que señalo es cómo podemos hacerlo desde evidencias, ¿no es cierto?, que sean garantizadas, que sean documentos que nos permitan avanzar. Yo no creo mucho en que nuestros legisladores conozcan mucho los principios de progresividad, etcétera, porque fíjate que la propuesta de la senadora Arce va pues, en contra del principio de progresividad. Está yendo hacia atrás en una garantía de derechos. Entonces, es decir, no nos da mucha garantía y mucha confianza nuestros poderes, ¿no? Entonces, y por eso es que como sociedad estamos pendientes, por eso como sociedad siempre estamos, digamos, en esta movilización que nos permita no retroceder, o sea, por lo menos no retrocederemos, si bien no avanzamos, pero no retrocederemos. Entonces, sí, coincido contigo, Mary, puede dar para mucho más. Y yo te agradezco estos espacios porque nos permiten dar a conocer, nos permiten también denunciar, porque es denunciar también una propuesta que va en contra nuestra. Es denunciar el hecho de que se manipule este tema de que es mi hermano, es mi padre, es mi hijo el que ha sido denunciado falsamente. Yo quisiera preguntarles en ese mismo tono, a quienes son violentos, a esas mujeres que de pronto están encubriendo a violentos, ¿qué pasaría si el caso es de su hija, de su sobrina, de su madre, y que no le crea el sistema de justicia? ¿Sí? Entonces, presentemos argumentación. ¿Sí? No, no vamos por esta vía, ¿no es cierto? De que mi hijito, no, vamos por el tema de la argumentación. Muy bien, Muchas gracias. Jimena, muchísimas gracias, Gracias, Gabriel. Gabriela, por haber participado en el programa. Vamos a seguir unos minutos más porque tenemos algunos elementos para compartir con nuestra audiencia. Por ejemplo, quiero presentarles un video justamente sobre el tema de los feminicidios que se elaboró y se presentó en ocasión del Tribunal de Justicia de las Mujeres y para las mujeres. Adelante, por favor, con ese video. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mary. Saludos, Jimena. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos
es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola, y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque eres pueblo, te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Cada nombre, cada foto me estremece el alma. Me duele el corazón solo de haber visto este video, que podría ser mucho más largo, porque ustedes, amigas y amigos, sabrán que desde que se aprobó la Ley 348 el año 2013, que fue cuando empezamos a contar los feminicidios, hemos sobrepasado los 1000. Hay más de 1000 mujeres que han sido asesinadas en Bolivia por el solo hecho de ser mujeres. Antes de irnos, quiero leerles un pedacito de nuestro editorial de la fecha. El editorial titula 19 contratos mineros contra el medio ambiente. Cambiamos radicalmente de tema porque este asunto también nos interesa como medio. Los cooperativistas mineros son un sector tan poderoso que está a punto de lograr uno de sus anhelos, la aprobación de 19 contratos mineros para explotar oro y otros minerales en el departamento de La Paz. Las concesiones son por 30 años y aunque parezca increíble, los beneficiarios no han presentado ningún tipo de estudio ambiental. Por el contrario, varios de ellos reconocieron que utilizarán mercurio y explosivos para extraer los minerales, lo que ineludiblemente provocará un daño al medio ambiente y afectará los modos de vida de las comunidades indígenas y campesinas. Justamente por carecer de estudio ambiental, el año pasado estos contratos, que entonces eran 23, fueron rechazados por la Cámara de Senadores. Este año, los mismos contratos fueron aprobados en la Cámara de Diputados y ya fueron también aprobados en la Comisión de Economía Plural del Senado. Pese a estas afectaciones, la expansión del cooperativismo minero no se detiene por la influencia política de la que goza. No hay que perder de vista que integrantes de este sector fungen como autoridades en distintos niveles del Estado, lo que se traduce en más concesiones para el sector. Por la salud de los y las bolivianas, por el medio ambiente sano que todos nos merecemos, en cumplimiento de acuerdos internacionales que el Estado asumió e incluso por los intereses económicos del país, el gobierno y sus legisladores tienen una responsabilidad que cumplir poniendo freno al avance del cooperativismo minero vulnerador de derechos, sobre todo de pueblos indígenas y de la naturaleza. Amigas y amigos, así estamos llegando al final de nuestro programa. No quiero irme antes sin decirles que en el programa ha surgido un pequeño acuerdo, ¿no? Ni siquiera Gabriela Eichazo, por supuesto tampoco Jimena Freitas, están de acuerdo con el proyecto de ley planteado por la senadora Patricia Arce. Consideran que no tiene viabilidad, que no está en el marco de los derechos que están establecidos en nuestro país
y por tanto ambas lo han rechazado. Sin embargo, también han expresado la necesidad de que el tema sea debatido, sea dialogado y que todo puede ser perfectible. Jimena Freitas cree que no es el momento, porque hay un momento político que no es adecuado para entrar a debatir la 348, y Gabriela Ichazu propone algunas reformas, algunos cambios a la ley, porque considera que hay muchas denuncias falsas. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos, como siempre, en el Facebook, en Sumando Voces Bolivia. También estamos en X, en Sumando Voces Bo. Estamos en TikTok, en sumando.voces, y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Como ustedes saben, en ese medio de comunicación nos ocupamos de los derechos humanos, de la democracia, del desarrollo sostenible. Trabajamos para la sociedad civil y desde la sociedad civil. Muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves.